Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Salinas Jr. y soy egresado de la carrera de Comunicación Digital aquí en la Universidad del Noreste. Bueno, Álvaro es una persona con muchas ambiciones, muchos sueños, específicamente en el camino de las artes. Me gustaría buscar, bueno, a Álvaro le gustaría buscar algo que aportara de alguna manera, pero en ese ámbito. Pues lo más cercano que tengo en mente es poder establecerme como un artista que se siente que va en camino hacia un nivel profesional. No necesariamente ya ser un profesional, sino que ya va hacia un camino más serio, más estable, y posiblemente, y a lo mejor esto está aún más en el futuro, tener una estabilidad económica dentro de esa carrera o de esa persecución. Yo siempre, o sea, toda mi vida me he dedicado a prepararme estudiando y practicando. La actuación es como un músculo, entonces si dejas de ir al gym, pues no vas a tener los resultados. Es lo mismo con el teatro, con la actuación. Tienes que seguir practicando, y para mí ir a talleres, ir a cursos, vivir experiencias, leer, ver películas, incluso estudiar sobre otros artistas, todo ese tipo de cosas son cosas que me han preparado a mí bastante. Desde cuando me despertó el querer actuar, que fue a los 14 años, que hice mi primera obra, desde ese momento de tener esa inquietud hasta el día de hoy nunca me he despegado completamente o enteramente de la actuación. Bueno, la primera obra que hice fue una pastorela, porque yo iba en una secundaria católica. Hicimos una pastorela y recuerdo muy bien que era muy malo para la escuela. Era muy malo para la escuela, la verdad, no me iba bien en mis materias, y me acuerdo que a la vez como que estaba pasando por una etapa un poquito complicada en mi vida, a pesar de la edad. Sí estaba pasando por algo complicado porque yo acababa de dejar otra de las disciplinas que estuve practicando por muchísimo tiempo, que era el fútbol, y de la nada me meto a las artes, en este caso el teatro. Y pues era un cambio drástico de alguna manera, porque pues yo nunca había hecho teatro, mis papás nunca lo vieron como que algo de, o sea, en mí o algo por el estilo. Entonces, no estoy diciendo que nadie creyera en mí o que nadie me apoyara, sin embargo, como que en ese momento, acumulando todos esos cambios en mi vida y el que me fuera mal en la escuela, al hacer esa obra en donde me tocó interpretar el Diablito, que es el que más líneas chistosas tenía en la obra, porque claro, era una pastorela para niños, pues muchos de los maestros, justamente de las materias más que involucraban más lógica, como matemáticas, química, no sé, biología, física, ese tipo de maestros fueron los que más se acercaron a mí y me dijeron que lo había hecho muy bien, que incluso, o sea, me felicitaron, y eso me alentó muchísimo a sentirme como que validado de alguna manera, y a querer seguir persiguiendo esta adrenalina que sentí incluso improvisando líneas a los 14 años en frente de un escenario, diciendo tonterías que a lo mejor nada más entendían los de la comunidad, es decir, los de la escuela, pero pues ellos se reían, ¿no? Entonces para mí eso fue fascinante. En el teatro pues no he tenido tantas como me gustaría, mayormente porque estoy a veces dentro de un proceso, a veces no estoy, y pues ahí sí yo diría que he estado involucrado en alrededor de tal vez 10 proyectos por ahí,
sí, 10 proyectos, 10 montajes se podría decir en total. Y cuando se trata de cine, con el cine sí he tenido muchísimo más exposición porque muy curiosamente me ha sido muchísimo más accesible el cine a comparación del teatro. El teatro es una disciplina que la puedo practicar muchísimo, pero el cine es una disciplina que, a pesar de que están muy conectadas y todo, el cine es algo que no necesariamente necesitas, tal vez ir a algún lugar o algún establecimiento, algo por el estilo. O sea, tus amigos pueden agarrar una cámara y montar un proyecto, por más tonto o con errores o lo que sea que pueda tener, no importa, genuinamente es algo que de la noche a la mañana se puede realizar. Entonces, la cantidad de proyectos de cine en los que he estado, así, de ese nivel, como que, por así decirlo, estudiantiles, han sido más de 20 fácilmente. Más profesionales ya, yo diría que al igual estoy como que en unos 8 proyectos, 7 proyectos que son muchísimo más profesionales. Y en mi currículum actoral, conservo alrededor de como 12 proyectos en total de todos los que he hecho. Mi primer trabajo fue un cortometraje que se realizó en San Francisco, California, y también en San José, California, por el director Francisco Álvarez. Yo audicioné para su proyecto, era un cortometraje que se llama Luz de la Luna, aún está en etapa de postproducción, pero ese cortometraje se realizó gracias a una visión que él tenía sobre una temática de inclusión y de estereotipos, en este caso los chicanos, que relataba una historia de 3 parejas, unos que eran jóvenes, otros que ya estaban un poco más grandes, como yo diría que en sus 30s, 40s tal vez, y luego una pareja de ya adultos mayores, por ahí de, yo diría que unos 60s, etc. Y básicamente era como estas parejas se conectaban entre sí y sus problemas tan mundanos no marcaban quiénes eran, ¿no? De alguna manera sí tenían una raíz y sí tenían una identidad, en este caso chicana, pero eran personas al final del día, eran seres humanos y eran seres humanos que sentían amor. Entonces esa historia fue la primera con la que yo me involucré. Audicioné para ella 2 veces. Tuve que audicionar una en línea y la segunda fue, bueno, en realidad no, fueron 3 audiciones, ya me acordé. La primera fue un casting, un self-tape, el cual mandé en línea, y después me junté con el director para audicionar y nuevamente tuve una prueba de química con la actriz que iba a ser mi pareja, ya que nosotros interpretamos a la pareja joven. Y pues ese proyecto fue increíblemente, ahora sí que como dicen, un baño de pueblo, porque no había estado involucrado en una producción tan grande como en esa. O sea, yo me acuerdo que el trato que nos daban era muy profesional, a pesar de que la mayoría eran egresados o estudiantes, uno que otro que ya estaba trabajando en un ámbito profesional. Sí recuerdo que nos trataron de una manera muy profesional y aprendí muchísimo por mis compañeros, y también por la producción entera, por la seriedad que le daban al proyecto. Cada quien tenía un rol, cada quien tenía una posición, cada quien tenía un momento para tener que aportar al proyecto, y todo el mundo se lo respetaba a los demás, y eso para mí fue una gran lección hacia cómo un set se conduce, y cómo un director también tiene que estar tratando a todo mundo, ¿no? Actualmente estoy trabajando en una película híbrida que también es un documental, que se llama My Name is Joe Loya. Es un proyecto acerca de un asaltante de bancos de California. Él sí existe.
Es un proyecto que está arrancando apenas. Realizamos una prueba de concepto recientemente, en los últimos meses. Esta con la finalidad de podérsela mostrar a otros productores y que ellos le pudieran inyectar más dinero y realizar nuevamente el proyecto, pero con más capacidad y con más visión, ¿no? Posiblemente para que esté en una plataforma también de más accesibilidad para el público. Aún no hay cosas confirmadas ni nada por el estilo, pero por ahorita ya tenemos un guión, ya tenemos, como dije, ya filmamos una prueba de concepto, los actores pues ya estamos. Yo conseguí el papel principal, que vendría siendo Joe Loya mismísimo. Interpreto sus versiones tanto jóvenes como adultas, ya más adultas, cuando él estaba más activo por ahí de los 90s e inicios de los 2000, y pues cuando estaba haciendo sus fechorías ahí en California y Tijuana. Bueno, en los próximos 5 años tengo una meta de mudarme a una ciudad que la industria esté más concentrada. En este caso, por el momento tengo considerado Nueva York y Los Ángeles, mayormente Nueva York, porque ya he vivido ahí. También tuve la oportunidad de estudiar actuación y cine ahí hace mucho tiempo. Entonces me siento un poquito más relacionado y me gustaría estar más establecido con mis metas actorales, a la par con mis metas profesionales, es decir, como mencionaba al inicio, tener una especie de estabilidad económica, de ser un poco más independiente también, pero poniendo como prioridad esta pasión mía y esta disciplina que me tomo muy en serio, el establecer cosas como, por ejemplo, ya tener un agente, ya tener algunos proyectos de más validez para poderme dar acceso a proyectos aún más grandes, e incluso tal vez empezar a meterme ya a sindicatos para poder participar en proyectos más grandes, etcétera, ¿no? Y mayormente pues seguir networkeando, ¿no? Seguir buscando y conectando con gente para tener más proyectos. Yo les diría que se atrevan a fracasar, se atrevan a hacer cosas malas, se atrevan a meterle muchas horas a las cosas que incluso no quieren hacer, porque todo es aprendizaje. Una de las cosas que yo mayormente me hubiera gustado incluso ponérmelo más encima a mí, de más joven, digo, no es que esté viejo ahora, pero aún más joven, era utilizar mis recursos, que en este caso era el internet. El internet ha sido un grandísimo recurso para mí. El poder hablar inglés y español ha sido también un gran recurso para mí, para poder alimentarme y educarme sobre estos temas, porque son temas que no necesariamente te los explica alguien, no necesariamente va a haber un aula de clase o una materia que va a decir cómo ser actor, ¿no? Entonces todas estas cosas están ahí al alcance, solamente es buscarlas. Y más que todo eso, yo diría que nunca paren de disciplinarse. Disciplinarse y disciplinarse. Es muy importante el disciplinarse, porque eso crea constancia y finalmente crea un resultado que vendría siendo ser competente, ser capaz de realizar cosas. Cuando uno se somete a la disciplina, en este caso a realizar, por ejemplo, cortometrajes, indudablemente en algún momento vas a mejorar, incluso como cineasta o como operador de sonido o como director de fotografía, lo que sea que quieras hacer dentro del cine o actor, todo eso requiere una cierta disciplina y una cierta constancia. Y claro, con ello van a venir los fracasos y van a venir las victorias, y todo eso va a ser retroalimentación para ti, para poder ser más competente, para ser más capaz. Entonces, el seguir entrenando y no ponerse esas excusas de que, ay, es que yo quiero estar en tal escuela o yo quiero estar en tal proyecto grande. Todos empezamos desde abajo. O sea, yo empecé desde proyectos muy abajo, de proyectos escolares, proyectos que incluso yo empecé, o sea, cuando no había proyectos, yo mismo me encargaba de hacer cosas. Uno de mis primeros cortometrajes, de hecho, que hice aquí en Tampico, fue uno que yo realicé. O sea, yo lo escribí, tenía un tema de interés, que en ese entonces era el horror cósmico,
y yo dije, bueno, yo voy a ser el protagonista y le voy a pedir a la gente que puede y que más quiero que me ayude. Y algunos me pudieron ayudar y ahí realicé mi primer cortometraje, ¿no? Y a como pudiera. Entonces siempre está el recurso, solo es buscarlo y solo es someterse a él, es decir, disciplinarse a querer hacerlo. Y poco a poco vas a ir aprendiendo a hacerlo bien. No todo va a salir a la excelencia o a la perfección a la primera, pero poco a poco van saliendo las cosas una vez que vas tanto retroalimentándote como reflexionando, como también incluso conectando con otras personas y aprendiendo de ellos. Entonces siempre estar constantemente educándose y no parar de entrenar ese músculo que mencionaba antes.